Iniciar el día de hoy, les doy la bienvenida, buenas tardes a todos a su clase de Ciencias Naturales, me encanta mucho verlos, muy buenas tardes para todos. Espero que hayan podido descansar este fin de semana, que hayamos arrancado esta semana muy contentos, muy activos, a trabajar de la mano de Dios, juiciosos, a trabajar muy juiciosos el día de hoy. Hoy vamos a tener un tema nuevo, como ustedes vieron y socializamos la clase pasada, terminamos un ciclo que correspondía a todo el tema de ecología, ¿cierto? Vamos a ver en este nuevo ciclo, vamos a ver otra temática. Entonces, inicialmente quiero que pues nos ubiquemos en la página 114 de nuestra cartilla, ¿listo? Vamos a agregar la fecha del día de hoy. Hoy estamos a 4 de mayo, ¿listo? Para que vayamos haciendo ese ejercicio pequeñito. Vamos a ponerle la fecha. Ustedes saben que tenemos en nuestra cartilla un espacio para que ustedes puedan poner las fechas en estos momentos, ¿listo? ¿Cómo vamos avanzando? Todos vamos a ponerle 04 de mayo del 2020 en nuestra cartilla en la página 114. ¿Listo? Ok, ahí vamos. Página 114. Para los que van ingresando, por favor me activan la cámara. Helen, no me la pongas a oscuras. Todos me van a activar la cámara, ¿bueno? Buenas tardes para Teacher, lo siento, todos. es que se me había caído. Listo, amor, tranquila. No te preocupes, eso nos pasa. Estamos en la página 114 para los que acaban de ingresar. Estamos poniendo la fecha, 04 de mayo del 2020. Y nos disponemos muy juiciosos a trabajar en la clase del día de hoy. Estamos en ciencias. Y por favor, no me vayan a activar los micrófonos. Recuerden que ya iniciamos la explicación. Entonces, para las personas que puedan tener el micrófono activo, lo desactivamos. ¿Listo, Isabela? Gracias, amor. Perfecto. Helen, por favor, inicia, lee el título que dice allí. Ok, los seres vivos. Ok, muy bien. Los seres vivos pueden funcionar con autonomía durante toda su existencia y recién sufren la pérdida de sus propiedades estructurales al morir. Estos seres están formados por células en cuyo interior tienen lugar diversas reacciones químicas que las enzimas se encargan de catalizar. Existen varias Ahí, Helen. características que Espérame. permiten. Hasta ahí, amor, hasta el punto. Gracias, Helen, qué pena. Listo, María José, continúa con la lectura, por favor. Existen varias características que permiten diferenciar a un ser vivo de aquello que está sometido a la inercia. La organización, a partir de las células que son sus entidades primordiales. La homeostasis, el equilibrio que existe en su interior. El metabolismo, la conversión de energía en nutrientes. La irritabilidad, respuesta ante estímulos exteriores. La adaptación. Las especies vivas evolucionan para adaptarse al ambiente. El desarrollo, incremento de tamaño. Y la reproducción, la capacidad de generar copias parecidas del mismo organismo, ya sea sexualmente o asexualmente. Son algunas de las propiedades de los seres vivos. Ok, perfecto. Entonces, en un primer momento nos van a decir que los seres vivos, una primera característica es que van a funcionar de manera autónoma, ¿cierto? ¿Qué significa autónoma? De manera propia, por sí solos, ¿listo? Por sí solos. Además de esto, dice que tienen otra característica adicional y es que no solamente son organismos vivos que funcionan de manera autónoma, sino que pueden morir, ¿cierto? Esas son las características. Además de esto, nos dice que están conformados por células. Ustedes bien sabemos que nosotros somos organismos que nos componemos de células, ¿cierto? Eso quiere decir que nosotros somos organismos vivos, ¿cierto? Los seres humanos. Adicional a eso, dice que tienen lugar
que nosotros además de estar compuestos por diferentes células, estas células están en una continua interacción química, ¿cierto? Que en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, están sucediendo procesos químicos, como cuáles pueden ser. Por ejemplo, en el momento de ingerir los alimentos, ¿cierto? Ahí se está produciendo una acción química en la cual nosotros estamos introduciéndonos algunos nutrientes que en la parte interna el estómago se va a encargar de separar aquellos nutrientes que nos van a servir para nuestro cuerpo, para que nosotros crezcamos, para que nos alimentemos, ¿cierto? Y adicional a ello también va a desechar aquellos que no nos sirven, ¿cierto? Aquellos que no necesitamos en nuestro organismo. Ese es un proceso químico, la separación de los nutrientes al interior de nuestro estómago. Esa es la primera de las características que vamos a encontrar en los seres vivos. Además de eso, los seres vivos tienen otras características y una de ellas es como por ejemplo el metabolismo, ¿cierto? Que es lo mismo de lo que yo les estaba hablando, que es la conversión de algunos elementos, como por ejemplo la gaseosa que está tomando María José, y que vamos a tomar algunos nutrientes de esos elementos que estamos consumiendo. Vamos a tomar algunos nutrientes para tener energía, ¿cierto? Para poder estudiar, para poder trabajar, para poder realizar actividad física. Esos son los nutrientes que nos van a servir en nuestra vida. Listo. Además de esto, los seres vivos tienen otras características que son la adaptación. Nosotros hablábamos de que existen en las regiones varios climas, ¿cierto? Y que las personas o los animales tienen algunos poderes de adaptarse a este tipo de climas. Esas características los van a tener no solamente los seres humanos, sino otro conjunto de seres vivos, adicional a ello, ¿cierto? Perfecto. Además de eso, también como nosotros tenemos y utilizamos los nutrientes de los alimentos, esto nos permite tener un desarrollo y un crecimiento a lo largo de la vida como organismos o como seres vivos, ¿cierto? Pero no solamente los seres humanos crecemos, ¿cierto? También hay otros elementos de la naturaleza como cuáles, como los animales, como las plantas, ¿cierto? Que absorben sus nutrientes y obtienen sus nutrientes o su alimento de otro tipo de elementos externos, ¿verdad? Como por ejemplo el sol. El sol, las plantas se alimentan o reciben sus nutrientes del sol y del agua. Esto es lo que le proporciona a las plantas la capacidad de crecer en el ambiente. Katherine, por favor, dejamos la pantalla quieta, ¿listo? Estamos prestando mucha atención. Listo, gracias. Perfecto. Adicional de esto, vamos a encontrar la homeostasis, que es el equilibrio que existe en el interior de estos organismos. ¿Qué significa el equilibrio que existe en el interior? Nosotros tenemos nuestro corazón es proporcional a nuestro cuerpo, ¿cierto? Dependiendo de nuestro tamaño, nuestro corazón va a tener un tamaño específico, ¿verdad? Y nuestros sistemas funcionan de manera correcta, por eso es que nosotros no estamos en estos momentos enfermitos, ¿cierto? Cuando estamos enfermos es porque o alguna bacteria está atacando nuestro cuerpo o porque alguna cosa no está en completa armonía o equilibrio, ¿listo? Cuando alguna bacteria o algún virus se introduce en nuestro cuerpo, eso significa que se está rompiendo completamente con el equilibrio de nuestro organismo y van a empezar unos agentes a actuar de manera para volver a restablecer este equilibrio en nuestro organismo, ¿listo? No solamente va a suceder en los seres humanos, sino tengámoslo en cuenta, en todos los seres vivos, ¿listo? En las plantas también. Por ejemplo, en las plantas, les cuento, cuando uno le corta un tallo a una planta, ustedes van a ver que empieza a secretar una sustancia, ¿cierto? Pues esa es la forma en la que la planta va a empezar a sanar esa parte del tallo, ¿cierto? O va a empezar en el caso de algunos árboles, por ejemplo, empieza a secar la rama, una parte de la rama, entonces se empieza a secar. ¿Por qué razón? Porque la hemos cortado o le hemos quitado alguna parte y es su forma de volver a mantener el equilibrio en ese organismo, de proteger a la planta. ¿Listo? Hasta ahí todos vamos bien. Katherine, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, profe. Te escucho. Profe, mi pregunta ¿qué es asexualmente? Listo, ya les explico eso. Y Jerónimo, ¿tienes alguna pregunta? Teacher, no. O sea, cuando estábamos leyendo. Listo, vale. ¿Qué pregunta tienes de cuando estábamos leyendo? No, que si podía leer. Listo, amor, ahorita te doy el espacio, ¿vale, Jero? Sí, señora. Listo, gracias. Listo. Ustedes han visto en los años anteriores, Katherine, préstame mucha atención, que hay una reproducción sexual, ¿cierto? Que es a partir del organismo reproductor de los animales o de los seres humanos, ¿cierto? Cuando hablamos de asexual, significa que no existe un contacto directo entre las partes sexuales en el caso de las plantas es un comportamiento asexual porque no se va a dar directamente entre un aparato reproductor de las plantas, ¿sí? Como tal, no hay un contacto directo. Ya te voy a presentar una imagen de qué es la reproducción asexual. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Respecto a los términos que estábamos viendo. La pregunta de Katherine fue muy interesante, fue muy buena. Las que principalmente se reproducen de manera asexual van a ser las plantas, ¿listo? Entre otros animales, entre otros organismos vivos, perdón. Los principales van a ser las plantas y de qué manera se va a reproducir las plantas, a través del polen o a través de algo que se llama una semilla, ¿cierto? Tú has visto que por ejemplo, los duraznos tienen una semilla, ¿cierto? De ahí va a salir la semilla que nos va a permitir nosotros cultivar otro árbol de durazno, ¿cierto? Esa es una reproducción asexual, que no existe un contacto entre las partes íntimas que como tal dan la característica de una reproducción sexual, porque hay contacto directo, ¿listo? En el caso de la reproducción asexual no hay contacto directo, ¿vale? Listo, regálame un momento. Otra manera en la que se reproducen, por ejemplo, las plantas es a partir del polen o de las flores. ¿Listo? Esa va a ser otra forma de reproducirse y de producir también su fruto, ¿cierto? Esa es la reproducción. Tú vas a ver que en las plantas la planta crece, la planta empieza a tener flores y de esas flores en algunas ocasiones caen semillas, ¿cierto? Como por ejemplo en el caso de los girasoles. Y a partir de esa semilla del girasol es que vamos a tener otro girasol nuevo. Esa es la reproducción asexual. ¿Listo? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Listo. Regálame un momento que quiero mostrarte con más claridad. Jerónimo Pérez, te escucho. Activa el audio. Señor, te escucho. Es que como entré hace como 20 minutos y estaba leyendo la parte última, entonces estoy perdida. Listo, Jero, revisa por favor. Entonces, la página, ya te indico qué página, la página 114, bueno, sobre los Yo seres estoy vivos. en la página. Okay. Señor. Que yo estaba en la página. Y pues, Listo, amor, entonces lee por favor y en silencio y vas a ubicarte más o menos qué es lo que estamos viendo, ¿listo? ok. Si Ok. me forman una pregunta, te la hago. ¿Me vuelves a preguntar? Claro, mi amor, por supuesto que sí. Listo, Jero, gracias. Bien, entonces aquí estamos viendo algo que nos estaba preguntando Katherine, que es la reproducción asexual.
a través de las semillas, como ocurre en el caso de las plantas. Quiero que ustedes puedan ver la imagen que yo resalté más, que está en un espacio negro, en donde ustedes van a ver la reproducción asexual en el caso de los girasoles, ¿cierto? Ahí nos van a hablar de unas semillas, de cómo la flor va a permitir que existan una especie de semillas, ¿cierto? Y que a partir de allí se va a dar toda la reproducción asexual. Eso es una reproducción asexual. ¿Listo? Hasta ahí todos van bien. ¿Me levantan la manito? Bien. Sergio, te escucho que tú tenías una pregunta. Teacher, los virus también, los virus y bacterias también son asexuales. Los virus y las bacterias funcionan de maneras diferentes. Las bacterias son organismos vivos y también son organismos celulares, pero los virus no. Los virus funcionan de otra manera, ¿listo? Bueno, sí, Los virus como tal no son organismos exactamente vivos, ¿listo? señora. Funcionan de otra manera distinta, no son organismos como tal. Son agentes infecciosos, pero no son como tal organismos. Se producen a partir de otras células, pero no son exactamente organismos, ¿listo? Sí, señora, En el gracias. caso de las bacterias también se reproducen de manera sexual, ¿listo? Sí, señora. Muy bien, gracias, Sergio. ¿Alguien más? Vio por ahí, Helen, ¿tenías una pregunta? Gabriela, No, te escucho. teacher, es que fue sin querer. Listo, amor, tranquila. Nati, te escucho. Activa el micrófono, Nati, te escucho. Teacher, ¿se podía leer En la siguiente de la página. página 114? Listo, amor. Ahorita ya te doy espacio para que puedas participar y leer. Julián, señor, te escucho. Yo también quería leer, profe. Listo, yo tengo las 3 personas que van a leer en la siguiente. Gabriela, te escucho. Antes de que por favor continuemos. Activa el micrófono. Listo, gracias. Teacher, ¿cuál es la diferencia entre virus y bacteria? Las bacterias tienen células. Los virus se alimentan de otras células. ¿Listo? Viven dentro de otras células. Gracias, teacher. Listo. Gracias. Isabela, te escucho y voy a continuar. Profe, te quería decir que también tenía esa pregunta de Gaby. Ah, ok, ¿Qué es la perfecto. diferencia de eso? Sí. Los virus van a aparecer en las células como agentes infecciosos. ¿Qué quiere decir? Que van a contaminar a la célula, pero no tienen célula, ¿listo? No funcionan como tal, no tienen una célula como tal. ¿Listo? Se introducen dentro de unas células, ¿vale? Juan Sebastián. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Juan Sebastián. ¿Y te acordaste mi número, hiciste? Listo. Sebastián. Jerónimo, ¿te escucho? Teacher, ya terminé de leer. Listo, amor, perfecto. ¿Te escucho, Isa? Teacher, y otra Profe, ¿qué es homeostasis? Listo, ya te voy a explicar. Ahí está el paréntesis, ¿cierto? Y nos explica que es un equilibrio completo de los organismos vivos, ¿listo? Es el equilibrio de los sistemas, es el equilibrio de los sistemas en los organismos vivos. O sea, hace que los sistemas operen bien. Exacto. O sea, que los sistemas operen bien. Sí, exacto, amor, exacto. Significa que, por ejemplo, nosotros somos personas sanas, ¿verdad? Y no tenemos ningún tipo de dificultad en nuestro organismo.
Entonces significa que nuestro sistema nervioso, todo nuestro sistema, los sistemas, el sistema digestivo, todos están funcionando de manera correcta. Eso significa un equilibrio, ¿listo? Un estado de ¿Y equilibrio. si uno falla? Pues ya no hay un equilibrio. Ya no existe la homeostasis, ya no existe un equilibrio, ¿listo? Listo, profe, gracias por consultarme. Tranquila, amor, no te preocupes. Juan Sebastián Reyes, te escucho. Profe, ¿y cómo pueden hacer un virus o una bacteria? Eso siempre ponemos igual. Espérame porque estoy respondiéndole a Sebastián. Profe, ¿qué es orquídeas? Las orquídeas son unas plantas, ¿listo? Son unas flores. De hecho, es la flor que nos representa a nivel nacional. Significa que es un símbolo patrio para nosotros. ¿Listo? Es una especie de flor, la orquídea. ¿Listo? Gracias, Sebas. Jerónimo, te escucho. Teacher pregunta, ¿qué es un agente infeccioso? ¿Qué significa? Significa que, como lo estamos viendo hoy en día, se puede transmitir de un organismo vivo a otro, ¿listo? Y lo que va a hacer es generar una reacción en cada uno de los organismos de defensa, que infecta, ¿cierto? Que daña a la célula. Ah, como parecido a un virus zombie. ¿Sí? Dime. ¿Señora? Como ¿Parecido a qué? como parecido a lo que estamos viviendo. Exacto. Ok, gracias. ¿Listo? Juan Sebastián, te escucho. Profe, lo que te había dicho, ¿cómo se pueden hacer una bacteria o un virus? ¿Cómo pueden hacer una bacteria o un virus? Las bacterias son organismos vivos y siempre vamos a tener porque las bacterias se componen de células, ¿listo? ¿Que cómo se reproducen? De la misma manera en la que se reproduce una célula. De manera asexual se van a reproducir, ¿listo? Pero entonces lo vamos a ver más adelante cómo se reproduce la célula y cómo se compone de estas las bacterias, ¿listos? En el caso de los ¿Y los virus pueden ser una mutación o una alteración en una célula. En todo el medio ambiente nosotros vamos a tener diferentes tipos de virus. Lo que pasa, o en el caso, por ejemplo, que nos hablan del coronavirus, lo que sucede es que estos virus mutan, cambian, van cambiando, ¿cierto? Por ejemplo, la gripa, van a generar un cambio debido a que los organismos son diferentes y se van a adaptar de diferente manera. Ellos también logran adaptarse. Y eso es lo que sucede, por eso es que tenemos en estos momentos una variabilidad en ese tipo de virus. ¿Que cómo nacen específicamente? Nacen de la alteración a partir de la alteración de una célula, ¿listo? Listo, voy a continuar con la explicación. Voy a darle la palabra a Sebastián y ya continúo con la explicación. Profe, una pregunta. Señor. ¿Qué es angiospermas? Las angiospermas están presentes en la reproducción asexual y significa que, por ejemplo, en el caso del polen, esas son las angiospermas, cómo se reproducen o la célula con la cual se reproducen las plantas, ¿listo? Gracias, teacher. Listo, perfecto. Jerónimo, te escucho. Yo te quería preguntar si podía leer. Listo, amor. Como vemos, lo que tenemos enseguida en nuestra cartilla va a ser un mapa conceptual, ¿cierto? En la página 115. Quiero que por favor vayamos todos a la página 115. Dime, Isabela. Profe, una pregunta, bueno, son dos. ¿Quién creó las células y de dónde vienen y de dónde salen? Listo, ya te respondo.
¿De dónde nacen? Mira, realmente hay muchas ideas sobre la creación en específico de la célula, o sea, de las células o de la vida, ¿listo? Pero se habla de que todos los organismos vivos están compuestos por células, ¿listo? Son diferentes composiciones. ¿Que de dónde nace, de dónde surge? Eh, Existen muchas ideas respecto a cómo pueden nacer y cómo pueden surgir en el caso de la vida, que es lo que nosotros hablamos de las teorías de la vida, de cómo nace, cómo surge la vida. Pero debemos saber, lo importante que nosotros debemos tener en cuenta es que los organismos vivos se componen de células y que estas células tienen una manera de reproducirse que ya la vamos a ver y que es de manera sexual y que la vamos a ver después de que nosotros veamos los seres vivos, ¿listo? ¿Y qué es la célula? ¿Es una unidad morfológica o que se compone, que tiene una forma en específico, ¿cierto? Tiene una estructura particular y funcional en todos los organismos. ¿Qué significa? Que tiene, por ejemplo, las células de la piel van a ser diferentes a las células que nosotros vamos a tener en la sangre, pero todo nuestro organismo está compuesto por células. Por eso dice que es una unidad morfológica, que tiene una forma característica para la función a la cual está destinada a cumplir, ¿listo? En el caso de las células de la piel, en el caso de las células de que componen nuestros ojitos, que componen la sangre y demás, ¿listo? Gracias, profe. A ti. María José, ¿te escucho? Activa el micrófono, listo. Respecto a los angiospermas y a las briófitas, Ujú. ¿con flor sería como los pétalos o cómo? Con flor y sin Listo. flor. Listo, en el caso de las angiospermas, digamos que en estos momentos no nos vamos a detallar mucho en este aspecto. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo los seres vivos, sí, pero no estamos viendo como tal la forma de reproducción de los seres vivos, ¿vale, Mariajo? Ya ahorita les enseño un poco para que tengamos ideas de cómo funciona, pero en teoría es la forma en la que se reproducen las plantas y lo vamos a encontrar en la punta de las florecitas, pero ya ahorita les enseño cómo, ¿listo? No nos vamos a detallar mucho en eso. ¿Por qué razón? Porque no estamos viendo la reproducción de las plantas, estamos viendo los seres vivos, pero no la reproducción como tal. ¿Listo? Gracias. Listo, entonces quiero que por favor veamos, ahorita te doy la palabra, Jerónimo, voy a explicar en estos momentos. Vamos a salir y volvemos a reingresar, ¿listo? Porque ya nos está solicitando el tiempo la plataforma.